Según las últimas cifras divulgadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, el déficit fiscal del sector público consolidado se ubicó al cierre del año pasado en 4,1% del Producto Bruto Interno. Ustedes saben, a lo largo de la campaña electoral y después incluso durante los meses de transición, este tema, la evolución de este indicador, el déficit fiscal, ha suscitado un debate importante, reiterado, frecuente entre las distintas tiendas políticas. Por un lado, el oficialismo actual argumenta que las finanzas públicas mejoraron durante estos últimos 5 años. Pero desde el Frente Amplio se manifiesta que el déficit fiscal permanece en niveles similares a los de 2019, que el gobierno ha mantenido por fuera del perímetro fiscal algunas partidas y que el endeudamiento público durante esta administración experimentó una suba importante. Entonces, bueno, ahora que hay números, ahora que están los datos ya concretos del cierre del 2024, les proponemos este análisis económico enfocado en la situación fiscal del Uruguay. Y para eso estamos con el economista Luciano Magnífico, gerente Nexante. Luciano, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Si te parece, empezamos poniendo algunos números para contextualizar esta comparación entre la situación fiscal actual y la que teníamos en 2019, al final del gobierno anterior. Perfecto. A ver, empiezo con una aclaración, y es que a lo largo de este intercambio me voy a estar refiriendo a las cifras fiscales que publica directamente el Ministerio de Economía. Esto es, sin considerar ajustes por partidas extraordinarias o por lo que es componentes cíclicos, más allá del efecto de los llamados cincuentones que nos solemos referir también a los datos ajustados por ese componente. Habiendo hecho esa aclaración, y como bien decías al principio, el déficit fiscal del sector público consolidado se sitúa al cierre del año pasado en 4,1% del PIB. Esto supone un registro que es similar al que tuvimos al cierre de 2023 y representa una mejora muy marginal respecto al déficit de 4,3% del PIB correspondiente a 2019, que como decías fue el último año de la administración del Frente Amplio. Si dejamos un poco de lado el sector público consolidado y nos enfocamos en la administración central, que es el perímetro sobre el cual el Ministerio de Economía ha puesto énfasis en la definición de la regla fiscal, los datos marcan que el déficit del gobierno central y el BPS se situó en 2024 en 3,4% del PIB. Entonces, con esta definición, el déficit es menor que el que comentábamos para el sector público consolidado, 3,4% del PIB versus 4,1% del PIB para el consolidado, y a su vez también se observa una mejora respecto a las cifras que teníamos en 2019 por alrededor de medio punto del PIB. Por lo que decís entonces, Luciano, en términos de resultado agregado del sector público, no tuvimos diferencias significativas con 2019, ¿no? Bueno, en términos de resultado consolidado, como decía antes, los datos marcan una mejora muy marginal en este periodo de gobierno. Sin embargo, más allá de la similitud en el resultado, lo cierto es que sí hemos tenido cambios importantes de composición. Con esto me refiero a que esa igualdad en términos del balance se alcanza con un nivel de gasto público sobre PIB más alto que el que teníamos en 2019. Eso se compensa con ingresos que también son más altos, tanto en la administración central como en términos de resultado de las empresas públicas. En concreto, para poner algunos números, el gasto total del sector público no financiero, que es la suma de todos los gastos de la administración central, lo que son las inversiones de las empresas públicas y lo que son los intereses de todo el sector público, excluyendo al Banco Central, se situó en diciembre en 31,5% del PIB, que es casi un punto del PIB superior a las cifras que teníamos en 2019. Ahora, más allá de la comparación directa con 2019, a nuestro juicio también es importante entender cómo terminan las cifras fiscales respecto al propio mandato de ajuste con el que asumió la actual administración. ¿Y qué marcan esos números con esa perspectiva? ¿Qué conclusiones podemos sacar respecto a si este gobierno cumplió con los objetivos fiscales que se había propuesto inicialmente? Bueno, en la campaña electoral, si recordamos, de hace 5 años, se habían explicitado objetivos muy ambiciosos, y eso se plasmó en la propia ley de presupuesto, con una meta de llevar el déficit fiscal del sector público consolidado a niveles del orden de 2,5% del PIB al final del mandato.
Lo que terminó sucediendo es que el déficit fiscal, en vez de ubicarse en 2,5% del PIB, terminó en torno a 4% del PIB, y cuando miramos los desvíos línea a línea, eso se explica esencialmente por un mayor gasto del que inicialmente se había previsto. ¿Podemos repasarlo con un poco más de detalle? ¿Cuán grande fue el desvío del gasto público respecto a lo que se había proyectado originalmente? Bueno, para hacer este ejercicio nos vamos a basar en la rendición de cuentas del año 2020, que fue presentada en junio de 2021. Eso es porque las proyecciones introducidas en la ley de presupuesto a inicios del mandato estaban explicitadas en términos de la base anterior del PIB y por ende no son comparables con los valores efectivos que observamos al cierre de 2024. Habiendo hecho esa pequeña aclaración, hace casi 4 años el gobierno esperaba finalizar su mandato con un déficit fiscal consolidado de 2,4% del PIB y con un nivel de gasto público de 29,5% del PIB, lo que implicaba un ajuste de un punto del PIB en el gasto respecto a las cifras de 2019. Como mencionamos anteriormente, el resultado terminó siendo de 4,1% del PIB y el gasto, en vez de reducirse, terminó aumentando en un punto del PIB, pasando de 30,6% del PIB en 2019 a 31,5% del PIB en este último dato para 2024. Entonces, como hemos dicho otras veces en el programa, estos niveles de desequilibrio fiscal desafían sin duda la sostenibilidad de las cuentas públicas. Esto a su vez acentúa la necesidad de que la próxima administración se embarque en un proceso de corrección de las finanzas públicas. Queda claro, Luciano. Ahora, también es cierto que, más allá de esa previsión inicial, el gobierno fue ajustando las proyecciones a medida que avanzaba el mandato. Sí, a ver, si vamos a una mirada de más corto plazo, en su última rendición de cuentas, las autoridades contemplaban un déficit de 3,1% del PIB para la administración central y de 3,3% del PIB para lo que es el sector público consolidado en 2024. Como decía antes, las cifras efectivas terminaron siendo de 3,4% del PIB y 4,1% del PIB respectivamente. Por tanto, desde esa perspectiva, el déficit también estuvo por encima de las últimas proyecciones oficiales. A su vez, saliendo de eso, el año pasado el gobierno ya había anunciado un incumplimiento de los primeros 2 pilares de la regla fiscal, que recordemos son los relativos a la meta indicativa de resultado estructural, que es el resultado depurado de todos estos efectos transitorios o cíclicos, y en lo relativo al segundo pilar, que es el de tope de crecimiento del gasto de la administración central. A su vez, y además de esto, en relación al tercer pilar, el gobierno también hace unos meses había ejecutado la ampliación del tope de endeudamiento neto de la administración central, aduciendo un deterioro de precios relativos importante durante 2023 y 2024. Estos últimos elementos que estoy señalando son algunas referencias más bien rápidas respecto a los pilares de la regla fiscal. Este es un análisis que vamos a poder enriquecer en los próximos días cuando el Ministerio de Economía presente su estimación del resultado fiscal estructural para el año pasado, así como el informe de revisión del propio Consejo Fiscal Asesor. Recién decías que los niveles de déficit fiscal que tenemos actualmente desafían la sostenibilidad de las cuentas públicas. Pero por el otro lado, el riesgo país de Uruguay sigue en niveles muy bajos y las agencias calificadoras incluso han mejorado la nota crediticia de Uruguay. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo se concilia una cosa con la otra? Bueno, a ver, tal como decís, es cierto que los mercados internacionales mantienen una visión muy positiva de Uruguay, que resulta de una combinación de diferentes elementos. Uruguay tiene un perfil de deuda robusto, con vencimientos largos, mucho más saludable en general que el de muchos países de la región. También, por más de que quede mucho trabajo por delante, se ha avanzado en lo relativo a la llamada institucionalidad fiscal. Entonces, todos son elementos que juegan a favor de esa imagen positiva de Uruguay. De todos modos, también es peligroso descuidar la dinámica de la deuda. Si eventualmente no se corrige el nivel de déficit fiscal, la deuda pública va a seguir subiendo en porcentaje del PIB y en algún momento, eso se puede tornar problemático para Uruguay. En ex ante, estimamos que para estabilizar la deuda pública se requiere un superávit primario del orden de 1% del PIB, que si lo comparamos con el actual déficit primario justamente de 1% del PIB, implicaría una corrección de alrededor de 2 puntos del producto respecto a los niveles actuales. Obviamente es cierto que el contexto externo ha cambiado mucho en estos años tras el COVID y que en el mundo en general se ha observado un deterioro fuerte de los indicadores fiscales, que en términos relativos dejan mejor parado a Uruguay frente a sus pares.
Sin embargo, bueno, Uruguay ya viene arrastrando esta situación fiscal hace ya varios años y la necesidad de ajuste continúa existiendo. El déficit fiscal se ubicó en 4,1% del PBI al cierre del año 2024. ¿Cómo se compara ese registro con años anteriores, con el final del gobierno previo, con las proyecciones oficiales que tenía el gobierno? Ese era el tema hoy con el economista Luciano Magnífico de Exante. Luciano, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Nos reencontramos. El tema, este propio tema da para más, ¿no? Así que con otros ángulos, con más profundización, volveremos a él en los próximos días. Hasta luego.